Un poco de Hola, literatura. hola a todos. Bueno, estoy acá con Atenea en casa y les quería contar que hoy estoy con un libro. Eh, bueno, primero que nada, gracias a una seguidora, un seguidor que me recomendó que leyera cuentos. Así que voy a empezar con esta sección, cada tanto les voy a leer un cuento. Y para empezar, contarles que que elegí, mi primer cuento que voy a leer, para mí es muy importante porque es de mi tía, lo escribió mi tía, es Uruguay Narrativa de AEDI, que AEDI es Asociación de Escritores del Interior. Miren el año 1988. A los niños que están todo el tiempo así, les presento, esto es un libro, tapa contra tapa, lomo, no. Chiste, tienen que tocar más libros. Pero bueno, miren, en este cuento que ganó este premio y está publicado, que es de mi tía, ahora les voy a leer, está enmarcada parte de la historia de mi familia, porque es la historia de mi tía abuela, que ahora les voy a mostrar, es mi tía bisabuela. Ahora después les voy a mostrar algo que me quedó de ella, les va a fascinar. Bueno, el cuento se llama Para Elisa. Quiero contarles que Elisa era mi tía abuela Elisa, ¿está? Y es un poquito la historia de ella, donde elegí los lentes, por acá, si saben que si no, no veo nada. Espero que me escuchen, ¿ok? Ahí va. Primero que nada, obviamente, hablarles de mi tía Margot Revelo, oriental, nacida en Montevideo. Realiza periodismo en la revista Candela. Obtiene segundo premio sobre periodismo científico en MEC. Ensayista, obra inédita, antecedentes de la vida y obra de don José Artigas. Hizo una investigación espectacular, después les contaré, pero ahora estamos puntualmente con este cuento, que es un ensayo sobre la vida de la tía Elisa, que es tremenda historia. Primero que nada, ¿no? Quiero que se sitúen en el Uruguay de los 900, ¿está? Vamos. Para Elisa. Hola, ¿cómo te trata el carnaval, Elisa? Carnavales eran los nuestros. Éramos menos, el país estaba en otras condiciones. Todavía recuerdo cuando salimos a pasear en la volanta, auto, por la avenida Goes, hoy General Flores. Papelitos, serpentinas, la risa picaresca detrás del antifaz y los ojitos de la gente brillaban como luceros. Estoy hablando un poco fuerte porque está pasando el camión de la basura, sepan disculpar, estamos en vivo. En fin, seguimos. Era más sano. No pienses que todo era bueno. Lo bueno y lo malo existió siempre. ¿Y hacían muchos bailes? Claro que sí. La mayoría, familiares, íbamos todos. Yo no perdía una sola pieza. Bailaba desde que entraba hasta que salía. Era incansable. ¿Cuánto disfruté? No puedes imaginarte qué lujo, qué trajes. Eran tan buenos aquellos tiempos que no se pueden comparar. ¿Por qué me dices que es malo lo de hoy? Nena, por Dios, no voy al corso, no salgo. Acuérdense que estamos en los años 88, ¿está? ¿Crees que no veo? A mí no se me escapa nada. La muchachada se besa en cualquier lugar y existen otras cositas malas. La droga, por ejemplo, en aquellos tiempos ni se sabía que existía. Claro, tenés razón, pero ustedes se daban besitos, ¿no? Sí, tonta, pero en el recibidor. Estamos hablando del zaguán del pasillo. ¿Dónde conociste a tu marido? ¿En un baile? Estaba en casa, recién levantada de una gripe, pálida, con el cabello largo, castaño, lleno de rizos
la cara lavada. Tocaron a la puerta y era él, alto, cabellos castaño oscuro, ojos negros y el uniforme de mayor del ejército. Acuérdense que esto es una historia real. Elegantísimo, aunque mucho mayor que yo. Dicen que de niña me tuvo en sus brazos. Te darás cuenta al decirte que era 25 años mayor que yo. Pero, ¿a qué fue a tu casa? A visitar a mi familia. En un tiempo lejano, había sido dragón de María de los Ángeles. Por favor, dragón, dragoncito, le decían a los novios. Y María de los Ángeles era la hermana de Elisa. Aunque nunca habían concretado nada, en esa época ella tenía novio. A decir verdad, hoy todavía no sé lo que pasó. Me vio a mí y se enamoró como un loco. Y yo de él. Fue cosa de un instante cuando aquella mirada se posó en mí. Temblé como una gacela. Sentí que un golpe de sangre iluminaba mis pálidas mejillas. Mis manos temblaban como dos palomas. Traté por todos los medios de ocultar mi conmoción, manteniendo una aparente calma. La visita se desarrolló en torno a mí, junto a mis padres y familiares que hablaban animadamente. Apenas participé con monosílabos. Antonio fue exacto. Entró y se retiró con la misma elegancia. Eso sí, cuando se despidió de mí, me dio el primer beso, que fue en la frente. El corazón parecía escaparse de mi pecho. Un rubor iluminó mi cara. Ay, se fue el camión, qué suerte. Quedó en volver, y sí que lo hizo. Un día lo acompañé hasta la puerta. Él aprovechó ese momento para preguntarme muy correctamente, mirándome a los ojos, con aquella mirada que me hacía estremecer: Elisa, ¿cuándo puedo venir a pedir tu mano? Esperaba algo así, pero de todos modos me trastornó. No sabía qué contestarle y balbuceé, no sé. ¿No es un poco apresurado? Respondió rápido. Te hubiera pedido en compromiso el primer día que te vi. Heriste mi corazón con la flecha de Cupido y desde entonces no deja de sangrar por amarte tanto. ¡Wow! ¡Qué románticos! Perdón por los comentarios. Le contesté con palabras sensibles. No sabía de subterfugios. Cuando usted guste, yo le correspondo. Temblé de emoción al ver correspondido mi secreto amor. Me transformó tanto que apenas le oí decir: no perdamos más tiempo. Mañana mismo hablaré con tus padres. No puedo decirte cómo volví a casa, a la sala. Deseaba aislarme, disfrutar mentalmente el momento vivido en la paz de mi habitación. A la vez no quería proceder de manera extraña. No sabía que me convenía hablar o esperar, dejando que Juan Antonio fuera quien le diera la noticia. Antes se guardaban muy celosamente las costumbres. Esa noche no pude dormir. El corazón latía alborotado, queriendo salirse del pecho. Al otro día vestí mis mejores galas. Me arreglé con esmero. Llegó puntual, como siempre, y le pidió a mis padres una parte para conversar. En el escritorio apareció mi padre. Mirándome fijamente, dijo: Elisa, usted queda desde este momento comprometida con don Antonio, a quien di mi palabra de honor. Antonio tenía el rostro radiante. Su cara, generalmente seria, brillaba con una amplia sonrisa. Se acercó a mí, tomó mis manos entre las suyas seguras, fuertes, y me besó en la frente. Así quedó sellado nuestro compromiso.
tomó tu numerosa familia? ¿Cómo tomó tu numerosa familia la noticia? En casa bien. María de los Ángeles no se lo tomó a mal, pero el resto ardió Troya. Llegaron a decir que yo le había robado el novio a mi hermana. Otros, que era mayor que yo, no faltó quien dijera que me casaba por interés. La familia de él, la madre y la hermana, estaban furiosas. Ahí me enteré que Antonio, a los pocos días de conocerme, rompió su compromiso con una estanciera, hija de un general, quien por mucho tiempo le trabó el ascenso. Fíjate que bien merecido lo tenía, pues había peleado con honor y valentía en 1904, por lo cual recibió la espada de su superior como reconocimiento. La espada de 1904 pertenecía a él, pertenecía al Partido Colorado. Ahora después se las muestro, así que es lo final. Seguimos. Sucedió que se enamoró locamente de mí y puso en juego su vida entera, cosa que jamás me perdonaron esas dos mujeres. ¿Qué tenían que perdonarte? Nada, pero la gente es así, te juzgan y te castigan. Eso que a ellas las ayudábamos, pasándoles una pensión desde que nos casamos. ¿Se casaron muy rápido? Sí, fue todo un frenesí. Viví un mundo de fantasía e ilusión. Me privó de ir a los bailes. No le gustaban, era muy celoso. Por lo tanto, no podía ir. Vivíamos un romance continuo. No pienses que olvidamos a la familia. La frecuentábamos a menudo, y eso que era numerosa. Cada reunión familiar era una fiesta de alegría y color. ¡Cómo nos divertíamos! Antonio estaba encantado con estas reuniones. Pronto se ganó la voluntad de chicos y grandes. Yo quería tener una familia. Una nenita como la de Betty. Nosotros la adorábamos. Después de muchos intentos, me convencí de que no podía quedar embarazada. Un día le pedí permiso para ir a consultar a un médico. No, Elisa. Usted no va a ver a nadie, ¿me entendió? Sí, pero mirá, nadie le va a poner las manos encima a mi mujer. Sepa bien, si queda embarazada, será porque debe ser. Y ya basta, no se hable jamás de esto. Algo se rompió dentro de mí. Jamás lo había visto tan molesto. Causaba miedo. No, nunca volvió a ser igual después de aquella discusión. Sin dejar de querer, había levantado una barrera entre los dos. Mi padre había fallecido. Encontré refugio en mi madre y en mis familiares. Volqué en ellos todos mi cariño. La pequeña Betty parecía saber lo que pasaba. Ella y la pequeña Diana frecuentaban la casa, igual que el resto de la muchachada. Es que los dos, sin habernos puesto de acuerdo, volcábamos nuestra frustración de padres en el cariño y amor para aquella chiquilinada. Tuvo la mala suerte que cuando tenía 10 años falleció su padre. Mi hermana Graciela trabajaba para mantener a aquellas 4 criaturas, pero no alcanzaba y puso a Betty, la mayorcita, a coser puños y tirillas en una máquina. Sucedió que el esfuerzo de venir del colegio y sentarse a coser en la máquina la enfermó. Con Antonio nos asustamos mucho. En el hospital militar, mientras la atendía un médico, estaba sin color, con los grandes ojos color miel hundidos en profundas ojeras. Pocos días después, volvimos con el resultado de las placas. El doctor la examinó cuidadosamente, me miró y dijo: gracias a Dios. Hola, Pipi, llegó Pipi, estoy filmando, estoy contando el cuento. Gracias a Dios, no es lo que pensábamos, se salvará. La criatura sonrió aliviada. La vida es dura,
y se ensañaba con la niña que no tenía medios económicos para llevar a cabo el tratamiento. Aquella criatura pasó a vivir con nosotros y se portó de maravillas. No solo era su cariño, su compañía. Antonio todo me lo brindaba como si le hubiera dado una hija, porque tengo muchos hijos que me han dado su amor a lo largo de toda mi vida. Betty se fue recuperando. Más tarde enfermó mamá. Él seguía locamente enamorado de mí. Yo le amaba, pero con amor más tranquilo. Quizá porque estaba segura de su cariño. Los años pasaron. Mamá empeoró. Hasta que un día, rodeada por sus hijos y familiares, murió. El tiempo continuó pasando y cuando hacía 12 años de mi casamiento, Antonio enfermó. Otra vez sentí miedo. La garra de la angustia oprimió mi corazón. Siempre sucede algo inesperado. Surge una complicación y así también lo perdí. Lloré con desconsuelo. La razón desapareció. Me abandoné al dolor. Así, sin conciencia de mis actos, pasé varios meses. Permanecí ajena a todo mi interior, a todo a mi alrededor, hundida en mis recuerdos como esperando su regreso. Me cuidaron entre todos. María de los Ángeles se hizo cargo de mí. La pobre Betty andaba sin sombra. En cuanto a María de los Ángeles, le pedí que se mudara conmigo. A todo esto era una mujer mayor, tenía 20 años más que yo. El tiempo volvía a pasar. No habíamos perdido la costumbre de reunirnos todos como una alegre muchachada. Me sentía joven y ellos estaban despertando en la vida. Les enseñé a bailar a todos. Salían del trabajo y venían para la casa. En esa época se bailaba el jazz, el charleston y muchas otras de moda. También el tango y el vals. Betty se enamoró del que más adelante sería su esposo. Me seguía gustando divertirme, sobre todo en el carnaval. Nunca me sentía vieja, ni siquiera ahora. He ido evolucionando con la época. Creo que muy pocas personas lo hacen. El abismo generacional no me separaba de la juventud. Tengo tema con todos, viejos y jóvenes. Vivíamos bien en familia. De tarde se sumaban otros hermanos, sobrinos con sus hijos. Siempre había temas de qué hablar. Cayó pensativa. Momento que yo aprovecho para observarla. Era joven todavía, arreglada a la última moda. Ojos negros, vivaces. ¿Qué edad tendría? Dudo, pero al fin gana mi curiosidad y se lo pregunto. Contesta sonriendo, segura. Si te digo en mi edad, no lo vas a creer. Tengo 75 años. Paréntesis. Todas las mujeres de mi edad, de mi familia, se sacaban la edad menos yo. Sigo. Asombroso. Al verte, nadie lo diría. Se me hace difícil pensar en ti como una dama del 900. Nací el 20 de julio de 1896. Ella sabía que me había impactado. Me mira y me muestra una fotografía en la que aparece rodeada de muchachas, donde se destacaba su porte y su distinción. La foto era de 1910. Pero dime, ¿por qué una mujer como tú no rehizo su vida junto a un compañero? Pienso mientras la observo servir el té, ¿cómo no la van a seguir a donde fuera si ella se daba con amor? Toda su ternura de mujer la habían volcado en sus seres queridos. Betty las acompañaba siempre. Elise y Graciela iban a visitarla también. No era la excepción. Se supieron repartir entre todos. Al correr de los años, habían perdido a todos los hermanos y solo quedaban ellas dos. Ahora eran sus sobrinos los que las acompañaban en las tardes. Ahí venimos nosotros. Betty la seguía
Betty seguía siendo la más compañera de Elisa. A decir verdad, parecían dos hermanas. Me es difícil decir si esa mujer hacía alguna distinción entre su cariño por la tía o la madre. Parecía quererlas y respetarlas por igual. Sus hijas la querían por igual, solo que trataban a la abuela con respeto y a Elisa como si fuera otra chiquilina más. La mezclaban en sus juegos y ella era feliz. Con el correr de los años, Betty quedó viuda. Fue la tía quien la recogió con el corazón de aquellas criaturas, pero no podía entender su dolor. Las niñas se hicieron señoritas. Las fiestas se festejaban en la casa de Betty, Graciela y Elisa. Eran infatigables. En las mentes y en los corazones quedó el recuerdo de aquellas noches buenas en la casona y en lo profundo de su corazón la gratitud hacia aquella mujer que les brindó consuelo. Las dos hermanas vivieron muchos años juntas en aquellas hermosas casitas que se habían llenado de rosales, hasta que un día la mayor enfermó de cuidado y su hija la llevó para cuidarla. Elisa no dijo nada, pero se puso celosa. Primero alquiló un apartamento cerca de la casa de Betty y con la misma enérgica decisión de siempre vendió las casitas que tanto había querido y compró un apartamento moderno en la misma zona para estar ella también junto a su hija del alma. Sale todos los días, pasa a ver cómo sigue Graciela, quien aparentemente ha mejorado. Se empiezan a casar las muchachas y la abuela les pide que quiere ser bisabuela, pero la suerte no le había sido fiel y Graciela fallece sin conocer a su bisnieta. Elisa acompaña, esa bisnieta sería mi prima Gaby, que fue la primera de los 4. Sigo. Elisa acompaña a Betty, quien pronto sería abuela de 2 nenitas. No, acá estamos nosotros, las 2 nenitas. Ahí, perra, estoy en el final. Shh, cállate. Esto es televisión en vivo. Bueno, nada, lo de las 2 nenitas. Acá estoy. Acá. Sí. Elisa acompaña a Betty, quien pronto sería abuela de 2 nenitas, ya saben, la Gaby y yo. En estas circunstancias, tía y sobrina permanecen más unidas que nunca. Van al cine, confiterías, a un club cultural en el cual un grupo selecto de personas recorren toda la República. Me encuentro con Elisa, quien me comenta: Betty y yo la estamos pasando de maravilla. Cuando no viajamos, nos reunimos con nuestros familiares a jugar a las cartas. ¡Qué partidos! Les gano todos, ¿sabes? Ya tengo 4 sobrinos. Ahí sí ya están, los 4. 4 sobrinos nietos de Betty. No te imaginas cómo ha crecido la familia. Los quiero como si fueran mis hijos. Si vieras. Se celan unos a otros. Son unos viejos y parecen chiquilines. Esta fue la última vez que la vi. Jovial, elegante, con el paso de una muchacha vestida y peinada a la moda. Nadie diría que fuera una mujer tan mayor. Habían pasado algunos años desde aquel encuentro. Cuando veo a Betty en la calle, alta, rubia, joven, todavía caminaba tranquila. Me llamó la atención verla sola. Me acerqué a saludarla. Al fin me animé. ¿Cómo estás? Tanto tiempo. Ahora bien, gracias. ¿Y tú? Bien, trabajando. ¿Y tu tía? ¿Cómo está? Instantáneamente se llenaron de lágrimas sus ojos. Por unos momentos no pudo contenerse. Se fue. Mis primos y yo seguimos reuniéndonos a jugar a las cartas, pero no hemos podido confortarnos. Son muchas las veces que en silencio, a pesar del tiempo, nos preguntamos: tía, ¿dónde estás? Y bueno, espero que les haya gustado. Y ahora les voy a mostrar el tesoro familiar, que es la real arma de ese tío abuelo de la guerra de 1904.
La tenemos acá escondida y obviamente la limpiamos muy bien, pero esta reliquia participó de la guerra de 1904. Ahí está la vaina, ¿no? No la pienso sacar por ahora, pero está enteraza. Y bueno, mis amores, mis amoras, amores, amores, amoris. Para todas, para todos, les mando un beso grande. Espero que les gusten los cuentos. Y bueno, me comentan si quieren otro tipo de cuentos. Capaz que después les puedo leer algunos míos. Son más cortos, mucho más cortos. Y bueno, me cuentan qué les pareció. Love you. Besos voladores en todas partes del mundo donde estén. Acá desde Montevideo, Uruguay, los quiero. Gracias. Bueno, y con esto nos despedimos. Si te gustó, dale like, suscríbete, compartí. Eso que ven ahí que nos sale bien son las iniciales. Abrazo.